Saludos a todos. Últimamente estuve investigando por curiosidad acerca de cómo identificar los controles de PS1 y PS2 originales y piratas. No fue necesario que lo hiciera si yo tengo conocimientos técnicos en electrónica, pero lo que he encontrado en la internet fue un montón de mentiras y falsedades haciendo que los usuarios se partan el coco o en el peor caso caigan engañadas de que su control es pirata cuando a lo mejor era original el que tenía. Y bueno, yo les voy a enseñar a cómo identificarlos y sus diferencias. Pero no voy a tratar del tema del empaquetado, solo de los controles en sí en sus manos. Primero, voy a empezar con los de PS1. Comenzando con originales de los últimos modelos hasta los primeros. Como ven, hay una variedad. Lamento mostrárselos en mal estado, lo que pasa es que pertenecieron a diferentes personas y entre ellos niños. Visualmente los originales suelen tener el cable más largo y los botones no se descoloran, el resto de los detalles puede variar dependiendo tanto del control original como el del pirata. Internamente los originales suelen ser diferentes entre sí. Es decir, el diseño de la placa electrónica y de la carcasa puede variar de acuerdo al año de lanzamiento, lo que significa que no deben alarmarse si el original que tienen ustedes es diferente a los que les estoy mostrando. El extremo del cable que va hacia la placa suelen estar crimpeados en un terminal de pines y luego soldadas a la placa. No hagan caso lo que dicen por ahí respecto al número de pines en el conector del cable, pues no importa si le falta el pin 8 porque no todos los controles originales y piratas lo incluyen. Ahora voy con el pirata. Visualmente el cable suelen ser más cortos, y los botones se descoloran porque los símbolos son pintados sobre ellos. La fricción de los dedos hacen que la pintura se caiga. Internamente los cables van soldados directamente a la placa, suelen tener menos componentes haciendo que sea más liviano y el chip luce así. Ahora voy con los de PS2. Es exactamente el mismo caso que con el de PS1. En resumen. En los originales los botones no se descoloran, los cables son más largos y van crimpeados a la placa, y el chip es de montaje superficial. En los piratas en cambio los botones se descoloran, cables más cortos y van soldados directamente a la placa y el chip es prácticamente una pastilla fijada en ella y cubierta de una sustancia sólida. Eso es todo, un saludo.